Si eres de los que siempre están tras la Gruexa, este es tu programa. Estamos de vuelta en La Gruexa en la Night. Y es momento de presentarles como cada jueves, bueno, no como cada jueves porque luego le vale un cacao, no es cierto, no, es que obviamente la nieve en Canadá a veces se complica, entonces ya tenemos este jueves afortunadamente el reportero oculto. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Mi queridísimo amigo Lalongo Ruiz, ¿cómo estás? De nuevo, muy contento de estar saludando a todos tus adeptos sectarios de esta cabina naranja. A Tuti Lavandi, de acá de Mérida, estamos todos listos, felices y con tenis, pero además preparados para escuchar este caso. Ya les anticipaba yo un poquito, ¿no? El hecho de que siempre ha habido gente que se deja llevar por un líder, llamémoslo líder espiritual, que los logra convencer de, pues, vaya, prácticamente de dejar incluso sus familias para poderlos seguir y entonces tomar la misma ruta, digamos, que este líder espiritual, convenciéndolos de que hay algo más. Y bueno, hay varios casos similares, pero en este caso vamos a hablar, o esta ocasión vamos a hablar del caso Heaven's Gate, la puerta del cielo, ¿no? Sí, así es, mi querido Lalo. Vamos a hablar acerca de una de las sectas más terroríficas de la historia de la humanidad, si no es que yo creo que es la más terrorífica, y vamos a hablar también acerca de su fatídico final, de lo que fue el Heaven's Gate, o la Puerta del Cielo, liderada por una persona llamada Marshall Applewhite, que creía que iban a llegar los extraterrestres a la Tierra, y que ellos iban a hacer un gran daño a la humanidad, y solamente una cierta cantidad de personas que creyeran en lo que el líder de esta secta, llamado Marshall Applewhite, les estaba guiando, se iban a salvar e iban a ser parte de esta orden de extraterrestres que se iban a convertir en unos de ellos y también iban a poder tener su propia secta. Fíjate que... O sea, imagínate que te lleguen a convencer de esta idea. O sea, no es cualquier cosa, es un trabajo poco a poco, minucioso, para poder hacer que tu mente flipe de plano y diga, sí, creo en este tipo, voy contigo hasta la última consecuencia. Fíjate que ese verbo que acabas de utilizar no es un verbo que como mexicanos utilicemos mucho, pero en el español de Castilla es muy utilizado. Y literalmente creo que en México utilizamos más el verbo pirar, ¿no? O sea, literalmente te piras el cerebro, te explota la tapa y te vuelves loco. Y precisamente eso es lo que hacía Marshall Applewhite, porque él veía muchísimo la serie de Star Trek. Y entonces él lo que hacía era que lo grababa en cassettes, algunas partes importantes de la serie donde utilizaban frases muy fuertes, y utilizando frases de Star Trek de la serie de la cual era fanático, le hablaba con estas frases a sus adeptos, a sus seguidores, y obviamente él, según él, le decía a ellos que los alienígenas utilizaban a la serie de Star Trek para mandarles mensajes de lo que parecía ser una especie de mensajes ocultos. Obviamente esto está esquizofrénico, literalmente, pero yo no sé quién está más loco, si la persona a la que se le ocurre o la persona que le cree. Sí, exacto, eso es lo que te digo, porque hay un dicho que dice, no es el indio, sino el que lo hace compadre, ¿no? O sea, realmente el que dice, claro, sí, yo le entro. Ahora, este señor se decía la reencarnación de Cristo. No es el primero que lo ha hecho, claro está, por ahí anda Nazón Joaquín, el de los líderes de la Iglesia de la Luz y no sé qué. Que ahora está en la cárcel, hay que decirlo. Y acuérdate que él también se decía que era la reencarnación y etcétera, entonces, pues... Qué triste que se manejen por ese camino, pero continuemos con el caso. Sí, mira, él prácticamente estuvo preparando por muchísimos años a sus adeptos, los estuvo buscando en lugares en donde encontraba, por ejemplo, personas solas, en algunos grupos de alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, iba como ahí encontrándolos de alguna manera. Exactamente, personas que no estaban muy bien adaptadas a la sociedad, les hablaba con muchísimo amor y les decía que eran los elegidos. Él los llevaba literalmente a este tipo de conferencias, les hablaba acerca de amor y les daba muchísima atención. Y entonces, pues lo que parecía hasta cierto punto como un mensaje inofensivo, alcanzó un punto muy trágico con el aviso de la llegada del cometa Halley, en abril de 1997, cuando Applewhite hizo creer a sus seguidores que acompañado al cometa Halley iba a llegar una nave espacial el 26 de marzo de 1997, y obviamente con esto pues los convenció de ir a su rancho
en donde pues la policía finalmente encontró 39 cuerpos sin vida de los seguidores del Heaven's Gate, donde todos los cadáveres se encontraron en un mismo modo, tumbados en literas con ropa negra, zapatillas Nike blancas del mismo color, bueno, obviamente blancas todos. De hecho, tengo entendido que esas zapatillas las sacaron de la venta, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Todo esto era hasta cierto punto una especie de negocio que él tenía, porque obviamente ellos pues tenían ahí pues aportes y pedían lana y demás. Era una cosa muy, muy interesante cómo funcionaba. Sin embargo, muchas personas que han estudiado el caso se dieron cuenta que en realidad Applewhite se dio cuenta que ya no podía continuar con esta mentira. Con esa mentira, claro, con ese engaño. Exacto, ya no podía hacer creer, digamos, a más personas de esto, lo estaban descubriendo, había ya muchos detractores, y entonces él como que juntó a las personas que estaban más unidas a su secta, las separó de la sociedad. Aprovechó el cometa Halley el suceso y les dijo, este es el día, es la hora, exacto, vámonos todos. Así es, entonces bueno, pues finalmente los convenció de tomar una especie de veneno, parece ser que fue cianuro, y entonces pues los llevó a la muerte, literalmente, y bueno, pues esa fue el final de esta catástrofe tan tremenda, donde se encontró a 39 cuerpos, pues en este acto de atentar contra sus propias vidas, ¿no? Claro, y nada más por creer nada más en un tipo que maneja muy bien los argumentos, que te hace creer que puede ser, a lo mejor salir de una situación y, bueno, tomar la decisión de llevarte esta bebida y prácticamente todos nos vamos a quitar la vida, porque creo que en este caso al final todos lo sabían, lo tenían bien advertido, no es como, de pronto he visto otros casos de estas sectas donde no es que todos supieran que se iban a morir, sino tomaron ciertas bebidas y también por ahí se quedaron. Ha habido casos muy interesantes, ¿no? Pero en del Heaven Gate creo que sí sabían ellos lo que iban a hacer. Sí, ellos estaban ya, digamos, convencidos, entregados, con el cerebro lavado para trascender de esta manera, y de esta forma era la que iban a dejar como la materia e iban a trascender. Por eso mismo es que se colocaron estas frazadas moradas, porque se supone que eso iba a armar una especie de portal interdimensional en donde ellos iban a poder trascender de mejor manera. Por eso es que ellos encontraron este tema. Ahora, un punto muy importante que hay que decir es que Applewhite fungió como líder de esta secta por casi 2 décadas. Órale. Y obviamente, bueno, pues esto estuvo muy fuerte, porque estamos hablando de una persona que se dio a la tarea durante 20 años de lavarles el cerebro a las personas, mi querido Lalo. Claro, para llevarlos a este suceso final. No sé si lo habrá visualizado desde el principio, pero es verdaderamente increíble que ocurran esos casos y que, como lo hemos dicho, la gente se vaya con todo, la idea, ¿no? Se la crea. Fíjate que según algunos investigadores del tema apuntan a que en realidad él no lo tenía planeado como tal, él simplemente quería como ser el líder, y cuando vio que las cosas se le estaban saliendo de las manos, hizo un giro total hacia esta muerte. Sin embargo, parece que encontraron algunos libros escritos por él mismo, algunas notas, en donde él aceptaba que en algún momento ya lo había pensado previamente. Bueno, pues yo les voy a recomendar a ti y a toda la banda una miniserie que la verdad, y digo, puedes ver, por ejemplo, estos casos en YouTube, seguro te encuentras a lo mejor algunos reportes, digo, obviamente los del Reportero Oculto también los puedes buscar precisamente en @Reportero Oculto, pero este documental que quiero recomendarles a todos lo puedes ver, ya sabes, en el Netflix, y se llama Wild Wild Country, y habla precisamente de Osho, ¿no? de la secta que armó Osho, que Osho todavía hay mucha gente que se la sigue tragando, la idea de Osho, por supuesto. No reacciones, Eric, tranquilízate. No, o sea, hay gente que piensa que sí es más o menos el camino, ¿no? Entonces, que fue un iluminado, y entonces compran los libros y se dejan ir con la filosofía de Osho, y era como un tipo Bin Laden, así, Osama Bin Laden, como de esos árabes ahí con mucho dinero, se vino a los Estados Unidos y armó una secta también gigantesca, y digamos que la gente también le creía. El tema de Osho es muy interesante, porque la única investigación que tiene en su contra que se le pudo probar, y el único delito que tiene en Estados Unidos es el delito de fallas a la migración, o sea, falta a la migración, delito migratorio.
porque él lo que hacía era que por medio de personas por el poliamor hacía que se casaran 2 o 3 personas a la vez. Entonces era muy interesante. Y ese es el único delito en realidad. Me parece que por ahí le trataron de meter lavado de dinero y falsedad de declaración fiscal, pero no lograron hacerle nada. También trataron de meterle trata de personas, pero tampoco lo lograron. Pero mira, mi querido Lalo, antes de que me vaya y te entregue los micrófonos de nuevo, quiero dejarles algo que yo denomino como una especie de propina para tu queridísimo público, y son 4 cosas que te pueden hacer saber que estás enfrente de una secta. Ok, esto es un modelo que se llama el modelo Byte de Steven Hassan, que lo publicó ya hace bastantes años, y entonces él prácticamente se dio cuenta que las sectas funcionan con 4 puntos. Entonces el primer punto, mi querido Lalo, es el control del comportamiento. Ok. Entonces las sectas siempre ponen como toda el focus, la concentración en las personas, y les controlan el Por ejemplo, comportamiento. Los que en esto de caso que decíamos de Joaquín Nazón, que era de la Iglesia de la Luz, se vestían de la misma manera todas y todos. Y no solo eso, ahorita vamos con eso, sino también tenían que vivir muy cerca de la iglesia. Sí, es tenían cierto, que, por ejemplo, comprar, generan comunidades, te alejan de la gente que más quieres. Te venden la casa, o sea, es todo un negocio. Claro. Y aparte el dinero que tú generas te lo tienes que gastar mismo en la comunidad. Entonces generan una propia economía, ¿no? Luego también viene el control de la información. Les generan un choque total con la realidad tan grande que les generan algo que se llama disonancia cognitiva al momento de prender las noticias. Aunque estén viendo la verdad, ellos ya tienen tal lavado de coco, de cerebro, que no creen lo que están viendo y solo creen lo que el líder les dice. No, pues al líder lo apoyaban hasta el final, y hay gente que todavía cree que va a salir y bueno, ya está condenado, pues. Así es, y a tal grado que les ha mentido y les ha dicho que eso es una orden del Satán y que todo el mundo trabaja para Satán y que él es el único bueno, me explico, y que todo es una bola de mentiras. Viene el tercer punto, que es el control del pensamiento, que es justamente lo que hemos venido diciendo acerca del lavado de cerebro. Claro. Y esto es muy interesante, muy fuerte, porque es donde más incisión hacen ellos, porque en todo momento les cambian el lenguaje, les cambian la manera de pensar, los libros a los que pueden acceder, los que pueden hablar, y a la persona que no tenga este tipo de pensamiento accede a castigos muy fuertes. Entonces uno de los trucos que las sectas utilizan siempre es dar mucho amor, siempre y cuando hagas lo que ellos están pidiéndote que hagas. En el momento que lo dejes de hacer, te castigan y te cortan toda esa dosis de dopamina y de amor que te estaban dando. En el momento que lo dejan de hacer, obviamente te quedas inestable emocionalmente, y por eso nos vamos al último punto, el control emocional, mi querido Lalo. Esto es uno de los más agresivos porque te alejan de tu familia, te alejan de tus amigos, y no solo eso, te controlan la sexualidad. Así como también la forma de vestir. Ojo aquí, porque si tú quieres saber si algo es una secta o no, pregúntate si te controla la forma de vestir. Y también, como dices, la parte sexual también, ¿no? El hecho de a lo mejor abstinencias, claro, eso es crucial. Etcétera. Exacto, en el momento que alguien ya te empieza a hablar que de una castidad extrema, que ya no puedes volver a tener sexo porque vas a llegar a tener una máxima iluminación en ti, y ese tipo de cosas, estás enfrente clarísimo de una secta. Y bueno, también la gente en la búsqueda o esta búsqueda espiritual puede llegar o puede caer en manos de mucho charlatán. Entonces, creo que ha sido bastante interesante el tema, amigo, como siempre, bastante bueno, y la verdad es que me quedaría con estos 4 puntos, como me imagino que es a donde hemos llegado, para identificar estas sectas. Entiendo que la búsqueda es necesaria, es importante, hay que hacerla. Si ya estás en alguna religión y eso, bueno, también, qué bueno. Si eres, no sé, ateo también, a lo mejor cada quien puede pensar lo que quiera. Aquí lo único que sí es importante es que no te laven el coco, que no te hagan pensar algo y que no te estés ahí tragando una idea y después la quieras difundir en tu casa y a los tuyos, porque vas a hacer un daño tremendo. Así es, mi querido Lalo, y como siempre me despido con una frase: la mejor religión es hacer el bien sin mirar a quién. Exacto. Fin. Punto, se acabó. Exacto, es lo mejor. Porque ¿para qué andar ahí jodiendo? Si no vas a ayudar, mejor no estés jodiendo, ¿no? Nada más.
Dios está dentro de ti, Dios Claro. está dentro de ti, de mí y de todos. Exacto. Así Entonces, que no lo tienes que ir a buscar en ningún lado. estoy de acuerdo, hay que hacerlo meditando y ahí sale todo. Pero bueno, te mando un abrazo hasta Canadá, amigo, que todavía sé que el invierno sigue pegando con todo. Está aferrado, así como tus últimos cabellos que tienes en la cabeza que He visto no se quieren justo, caer. oye, he visto cómo, por ejemplo, abres la ventana del auto y se queda Sí. el vidrio, pero de hielo. No manches. De hielo, exactamente. No sí, lo puedes está creer, te lo juro. complejísimo. No lo puedes creer, como no puedo creer la El caída de mi invierno cabello. no se quiere ir. El invierno no se quiere ir, mi Está querido bien. Lalo. Yo quisiera que eso pasara con mi cabello, pero ya no, ya se fue. Está bien. Te mando un abrazo, amigo. Ya sabes que te quiero y que todo esté muy bien allá en Canadá. Yo también, mi querido Lalo, te mando un abrazo y saludos a todos los exaescuchas que nos escuchan ahora. Por supuesto, que todo esté chido. Nosotros Recuerden vamos a una pausa. seguirme en @ el reportero oculto en Instagram. Por favor, no lo olviden. Están bastante chidos los reportajes que lanza diario el reportero.